Ok, a ver. Espere. Sí, Naye, no se escucha nada casi. Sí, no. De hecho, estaba checando el micrófono. ¿Y si me escuchan o no? No, muy poco, muy lejos. Mm, A ver, entonces déjeme conecto Ahí está desde el mejor. celular. Ahí está mejor. ¿Sí? Sí, ahí está. Sí, ya te escuchas mejor. Ok. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a exponer fractura de astrágalo y calcáneo. Perfecto. Para empezar, se me hizo buena idea incluirles esta tablita porque creo que si la repasan ya al momento de estar estudiando va a ser de muy buena ayuda porque vienen todas las fracturas posibles de astrágalo de calcáneo con su respectiva clasificación y su tratamiento y sus complicaciones. Así que si la quieren revisar con más detenimiento después está bien, pero pues les vamos a explicar ahora sí que una por una. Comenzando con el astrágalo, vamos a tener que la fractura de astrágalo es la fractura con más, bueno, la segunda fractura más frecuente del tarso. Recordemos que es un hueso troncocónico que tiene poca vascularización y no va a presentar uniones, bueno, inserciones musculotendinosas. Entonces, por lo mismo que es un hueso muy articular, es responsable del más del 90% de la movilidad de pie y tobillo. Va a articular con el calcáneo, el escafoides y propiamente tibia y perone. Les traigo un video para ver si, bueno, para que aprecien un poquito mejor, ahora sí que en tercera dimensión cómo está. Y bueno, ahí lo podemos ver. Están los maleolos que articulan propiamente con tibia y peroné. Si los removemos va a quedar la superficie articular. Ahí vamos a tener de color rosa el cuerpo del astrágalo, de color naranja el cuello del astrágalo y la cabeza del astrágalo de color verde. Como vemos, está articulado en su parte inferior con el calcáneo. Y ahorita que gire van a ver cómo en su parte anterior va a estar articulada con el escafoides del tarso, pues. Porque recordemos que hay un escafoides en muñeca, pero este es el escafoides del tarso. O también se le puede llamar hueso navicular. Bueno, para recordar un poquito, el astrágalo está compuesto por 3 porciones, como ya les dije, que es la cabeza, el cuerpo y el cuello. Va a tener 6 carillas articulares y va a estar compuesto por 3 articulaciones, que es con la tibia y el peroné, el hueso calcáneo y el escafoides. Y las fracturas van a estar divididas en estas 4, pues, características, que es fractura de cuello, de cuerpo, de cabeza o apófisis lateral y de apófisis posterior. Comenzando con el cuello, vamos a tener una clasificación propia para esta fractura, que es la clasificación de Hawkins y Canale. Estas fracturas de cuello son las más frecuentes cuando estamos hablando de astrágalo y el mecanismo más común para este tipo de fracturas es por una hiperdorsiflexión. Y como vemos aquí en la imagen está pues prácticamente trozado el astrágalo. Y bueno, esta clasificación, bueno, se las puse aquí, está dividida en 4, es la tipo 1, 2, 3 y 4, ¿no? La tipo 1 vamos a tener que es una fractura vertical no desplazada. El riesgo de necrosis avascular en este tipo de fracturas es menor al 10%. En la tipo 2 va a ser una desplazada con subluxación subastragalina, como podemos ver en esta imagen. El riesgo aquí de necrosis avascular sube hasta un 40%. Cuando la fractura ya se desplaza por completo, se separa, bueno, en 2 pedazos, vaya, vamos a tener que es una fractura de tipo 3 y es una fractura desplazada con luxación del cuerpo astragalino. Aquí vamos a tener que el riesgo de necrosis avascular va a subir hasta un 90%. Y por último, la fractura desplazada con luxación de cabeza y extrusión del cuerpo va a tener un riesgo de necrosis avascular del 100% prácticamente. ¿Y de qué depende esa necrosis? Isquemia y De la necrosis del poca, astrágalo. ajá, de la poca irrigación que recibe, o sea, no tiene muy buena irrigación este hueso. Entonces, entre más se Pues desplace sí, y muy entre más se bien, mueva, pero ¿de quién depende la irrigación? de la... Ay, espere. Creo que es planta... Espere.
Bueno, no, mejor no. No sé, profe, mejor usted dígame por qué no la encuentro. Ah, plantar lateral. ¿Las qué? La arteria plantar lateral. Pero, ¿y la rama de esa la más importante? Y mi pregunta va por ¿qué hay en la articulación astrágalo-calcánea? ¿Qué hay ahí? La tuberosidad por la que pasa la arteria pedia. Bueno, no se llama tuberosidad, es el seno del tarso o ¿cómo se llama? Articulación subastragalina, que es entre el astrágalo y el calcáneo. Ahí está el seno del tarso y pasa la arteria del seno del tarso, así es. Y esa va a irrigar al astrágalo. Entonces, en la clasificación tipo 2 que presentaste, se lesiona, en la 2, 3 y 4 se lesiona la arteria del seno del tarso y por eso hay esa isquemia y evoluciona esa necrosis. Pero ahí es por lesión de la arteria del seno del tarso, ¿sí? En la grado 1 es un trazo vertical, pero está íntegra la arteria del seno del tarso, por eso no hay necrosis, más que un 10%. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Seguimos. Vale. Bueno, sigue. de acuerdo a esta clasificación, vamos a tener que el tratamiento para la lesión de tipo 1, que es vertical sin desplazamiento, no es quirúrgico. Como no está desplazado, podemos poner un yeso en forma de, un yeso de bota. Y la indicación que le vamos a dar al paciente es que no puede cargar peso en un tiempo aproximado de 8 a 12 semanas. Y las complicaciones en la fractura, ya pasando a la de tipo 2, va a ser, como ya lo habíamos dicho, necrosis vascular, consolidación viciosa, artrosis o necrosis. Y en las tipo 3 y 4 vamos a tener que el tratamiento va a ser quirúrgico, una reducción abierta con fijación interna a través de tornillos canalados. Vamos a tener que hacer una reducción... Canulados. Vamos a hacer una reducción anatómica que se mantenga por sí sola y tenemos otra vez el mismo tipo de complicaciones en estas fracturas. Claro que el riesgo de necrosis vascular aumenta, como ya nos dijo el profesor, por el daño a la arteria del seno. Del tarso, seno del tarso. Arteria del seno del tarso. Bueno, pasando a las fracturas del cuerpo, vamos a tener que son alrededor del 40% de las fracturas totales del astrágalo. Este mecanismo normalmente nos va a dar por una carga axial, va a comprometer la articulación tibiotalar y subastragalina, como lo podemos ver en esta imagen, y esta afectación suele ser infraestimada en las radiografías, por lo que es muy bueno, si tenemos sospecha de este tipo de fracturas, solicitar un TAC. El tratamiento de este tipo de fracturas va a ser con reducción abierta, fijación interna, y también si hay fragmentos muy pequeños, podemos plantearnos una escisión de estos fragmentos mientras que no estemos afectando la estabilidad articular del hueso. Ok. Pasando a las fracturas de cabeza o de apófisis lateral, como se le dice, el mecanismo común es por dorsiflexión e inversión. El tratamiento, si esta fractura no se desplaza, es con férula, pero esta nos va a durar hasta 6 meses. Tenemos que aplicar como en en los esguinces de tobillo que nos había dado mi compañera Saidne, tenemos que poner hielo, tenemos que hacer una elevación. Si el paciente lo requiere, podemos poner vendaje de Jones, que como sabemos es vendaje compresivo. Y si se desplaza, tenemos que hacer una reducción. ¿Dónde? Y antiedema también. Ah, sí, es un vendaje precisamente antiedema. ¿Qué? Y si es multifragmentado, otra vez nos planteamos la exéresis de los fragmentos que no afecten la estabilidad intraarticular. Y de apófisis posterior es la que estamos viendo aquí. El mecanismo más común es por una compresión equino-extremo, se le dice ese tipo de compresión, o sea, como si estuvieras caminando, ahora sí que como los caballos, o una abulsión propiamente por el ligamento peroneo astragalino. Tenemos que solicitar forzosamente una radiografía perilateral y si se puede un TAC, porque como les había dicho, hay veces que la radiografía no nos da el 100% del diagnóstico o pasan desapercibidas este tipo de lesiones. Se tiene que poner una férula por 6 semanas en este tipo de lesiones y si es cominuta esta lesión, obviamente hacemos una resección y si se desplaza, una reducción abierta con fijación interna. ¿Tienes alguna radiografía de esos procedimientos y fracturas?
Bueno, con el quirúrgico. No las busqué, pero las agrego si quieres. Es que no me corrigieron. Entonces. A mí no me llegó. mm, Ok, hay que agregar ahí algunos tornillos o con placas para ese astrágalo. sí, Y sabes qué, agrégale y búscate, Ujú. ya hablaste de reducción con yeso, y hay Ajá. una técnica que se llama reducción con yeso, y se le pone un clavo de Steinman y se llama la técnica Excelopresti de astrágalo. Sí. Ok, ok. Bueno, se hace más en fracturas de calcáneo, pero bueno, ahorita más adelante no sé si la vas a mencionar. Síguele. Ok. Sí, perdón, no lo estaba anotando. Bueno, seguimos con las fracturas de calcáneo. Estas van a ser el 2% de todas las fracturas que comprometen a la articulación del tobillo. Es la más frecuente respecto al tarso y estas normalmente son fracturas intraarticulares que requieren tratamiento quirúrgico. Vamos a hacer un breve repaso de la anatomía del calcáneo. Como ya lo vemos, es otra vez una articulación con muchas superficies articulares, como lo alcanzamos a ver. Tiene numerosas carillas articulares, tanto anteriores como medias y posteriores. Este hueso va a articular superiormente con el astrágalo y anteriormente con el hueso cuboides. Y este hueso va a tener 6 carillas articulares. En su parte anterior, como les había mencionado, va a estar articulado con el astrágalo. La carilla posterior va a ser su zona más grande. En su carilla media va a estar sobre el sustentáculo, que es esto que vemos aquí. Y va a tener un surco interóseo en su carilla media y posterior. Y por ese surco es por donde va a pasar la arteria. ¿Cómo dijo, doctor? El seno. La Arteria arteria del del seno seno. del tarso. Arteria del seno del tarso. No, ya me lo voy a memorizar. Seno es espacio, es el espacio redondito que queda, si te fijas, entre la articulación del astrágalo y el calcáneo. Viene en la articulación recta, llega al centro del astrágalo y calcáneo, se hace un circulito y luego se vuelve a hacer recta. Y ahí en ese circulito, ese es el canal del seno del tarso y ahí pasa la arteria a lo largo de afuera hacia adentro del seno del tarso. Sí, entonces. Una vez que la identifiques o la veas en una imagen de anatomía, ya no se te va a olvidar, así como los demás. ¿Va? Sí. Y bueno, les traje otro pequeño video para que apreciemos cómo está articulado este hueso con el astrágalo y con el cuboides. Aquí tenemos la carilla articular anterior y si quitamos ahorita el astrágalo, podemos ver las carillas superiores de este hueso. Creo que sí lo quito. Ah, sí, ahí está. Entonces, para que lo apreciemos. Bueno. Ándale, ahí está padre. Bueno, aquí está la irrigación. Como les digo, son huesos que tienen una irrigación muy pobre y es muy fácil que hagan necrosis avascular, entonces tenemos que estar, pues, atentos de este tipo de lesiones para dar un buen tratamiento y un buen seguimiento. Y creo que esta es la que me decía, ¿verdad? Sí, esa es la arteria del seno del tarso. Y es rama de la arteria peronea, ahí está, peronea, y luego tiene un brazo o rama lateral. Ajá, ahí está. Esa es y si se aplasta, por ejemplo, si aplastas el astrágalo sobre el calcáneo y se destruye esa articulación subastragalina, ese seno del tarso se comprime, pues vas a comprimir la arteria del seno del tarso y al comprimir la arteria, pues ya no va a haber sangre y oxigenación al astrágalo y por eso se va a ir a la isquemia y a la necrosis. Ahí está la explicación. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, les traje un poquito más de anatomía de este hueso para tener en cuenta qué pasa por aquí, que como ya sabemos pasa el nervio sural, hay que tener cuidado con este tipo de lesiones. ¿Qué pasa por atrás Y bueno, las ramas ¿qué del pasa por el borde lateral del peroné? Atrás del malleolo peroneo, ¿qué pasa por atrás? ¿Qué vena? ¿Qué pasó?
Nada más tenemos dos venas grandes ahí. Una medial ¿Ah, sí? y una lateral. Pues, ¿Qué vena nace? En el malleolo peroneo, en el borde posterior. A ver, los demás. Ya despierten. Mara. ¿la safena? Ah, vaya, la safena. ¿Cuál de las dos? Si es lateral. ¿Lateral? Pues sí, pero Pues ¿cómo lateral. se llama? Am, ¿Cuál es su nombre? Es safena. lateral, pero ¿cómo se llama esa safena? ¿Qué pasó con esa anatomía? Safena femoral o safena accesoria. Chihuahua, safena femoral, ¿de dónde inventaron ese término, safena femoral? Adiós. No te pasas, Daniela. Soy el No rival puede más débil, ser vena adiós. femoral. No, hay vena femoral y hay una vena safena. ¿Cuántas safenas hay, Daniela? 2, Dos, muy bien. ¿Cuáles son, Alejandra? mayor y menor. Mayor y menor, muy bien. Ahora dime cuál es la que nace en la parte lateral, en el borde posterior del malleolo peroneo. ¿La mayor o la menor? La menor, muy bien, Alejandra. Ok, muy bien. La menor, ahí nace, ¿sí? Y en la parte, en el borde anterior del malleolo medial, ¿qué vena nace ahí? Malleolo medial, borde anterior. Tóquense el malleolo medial, el tobillo, y qué vena pasa por adelante, por ese borde anterior, y corre por toda la extremidad pélvica y llega a un callado, a un arco, a una unión, y se mete a la vena femoral. A la femoral superficial, ¿cómo se llama? Esa venota, la más grande del cuerpo. Nayeli. Pues yo iba a decir safena otra vez. Pues es la safena. Si ya dije bueno. la menor, la contraria es la mayor, safena mayor. O safena magna, ¿verdad? Ay, ay, ay. Síguele. Ok. Ay, la anatomía es fácil en algunas cosas y usted se la complica. Poquito, perdón. Bueno, el mecanismo de lesión para estas fracturas va a ser carga axial en su mayoría, y al haber carga axial va a haber una fractura intraarticular. ¿Por qué? Porque el astrágalo va a impactar contra el calcáneo y esto nos va a hacer, como nos había dicho el doctor, pues como que se aplasten estos dos huesos y así va a ser el mecanismo de fractura. Podemos también tenerlas muy comúnmente en un accidente de tránsito, porque tenemos los pies obviamente por frente, por delante de nosotros, o en caídas mayores a 1 metro. Y también podemos tener por torsión asociadas a fracturas extraarticulares, puede ser de apófisis anterior, medial o del sustentáculo. Y las lesiones asociadas comúnmente a la fractura de calcáneo va a ser la fractura de columna, de miembros inferiores, que no son miembros. ¡Extremidades! Extremidades pélvicas inferiores y de inferiores! No. Tache, punto menos. extremidades Pélvicas, punto. Derecha o izquierda, o las dos. Sí. Si no es pleonasmo, súbete para arriba. Pues, ¿cómo? Perdón. Como les mencionaba, van a ser dos tipos de fracturas más comunes, que son las extraarticulares. Se dividen de fractura de apófisis anterior, de tuberosidad, de sustentáculum tali y de cuerpo. Y las fracturas intraarticulares se dividen en no desplazadas, en lengua y cominutas. Y tenemos que estar muy conscientes que en este tipo de fracturas vamos a checar algo que es el ángulo de Bolger y el ángulo crucial de Hissén. Ahorita se les Lo de Boller. ¿De Boller? Y le pones diéresis a la O. Dos puntitos arriba a la O es Boller. Algunos la pronuncian Beller. Otros dicen que en alemán es Boller. Pues hay vayan ustedes a ver, pero ¿Boller está bien o Beller? Boller. Ajá. Y el otro Guisain. Eso sí no sé cómo se pronuncia en francés. Síguele. No, pues yo digo. Bueno, y estas van a tener también su propia clasificación, que es la clasificación de Sanders. Otra vez van a ser 4 números divididos en fractura no desplazada,
fractura en 2 partes, en 3 partes con depresión central y con minutas. Ujú. Las extraarticulares no van a afectar de manera directa a la carilla articular, va a ser del 25 al 30% de las fracturas totales y es por caídas leves o por torsiones. Como Ahí, les por dije, ejemplo, Nayeli, te faltó ilustrar eso, para no nada más dejarlo pura teoría. Ahí te Ujú. recomiendo que en tu mitad derecha de la diapo le agregues un esquema. ¿no que de una caída? No, nada, no inventes. De una carilla articular posterior, pues, una vista de la carilla articular posterior del calcáneo. Ok. Síguele. Bueno, como les dije, se van a dividir por fragmentos. Tenemos la fractura de la apófisis anterior, va a ser comúnmente por torsión y nos va a dar trazos oblicuos de manera más común. Tenemos que solicitar un ATAC para una correcta evaluación de este tipo de lesiones y el tratamiento de preferencia lo vamos a manejar conservador en un periodo de 4 a 6 semanas con un yeso o una férula en forma de bota. Obviamente, el principio de este tipo de tratamientos es evitar las complicaciones de esta herida y restablecer una congruencia articular. ¿La bota es larga o corta? Yo hubiera dicho que bota corta. ¿Y cómo se llama la bota corta? Mm, Uropodálica. Eso, Juan, muy bien. Otro pomo para Juan. Ay, sí, Juan. Así es. A ver, fíjate en la radiografía C, Nayeli, Sí. ¿cómo se llama? Ubica la articulación subastragalina. Ándale. Es oblicua, viene desde más arribita, Aquí. hacia tu derecha, hacia el borde del astrágalo con el calcáneo. Todo eso, todo ese surco, eso sigue todo eso y hacia abajo, ándale, todo eso es la articulación subastragalina o la articulación en el astrágalo y calcáneo. En el centro de esa articulación, ¿qué encuentras? En el centro de ese trayecto. A ver, ¿Qué ves ahí? La arteria del seno. Chihuahua, ¿a poco la ves la arteria? Yo no veo la arteria. O sea, ¿qué veo en esta radiografía? Pues sí, ni modo que La en una separación de los fragmentos, ¿no? De la articulación. La separación de los fragmentos, ¿es Bueno, una la separación fractura o es la articular, articulación? Esa cosita que se ve ahí como circulito cuadrado, ¿sí la ven todos? ¿Aquí? Ahí, el cuadradito ese que se ve en el Ujú. centro. Sí. Eso, les presento, se llama el seno del tarso o el canal del tarso. Y allá adentro corre la arteria del seno del tarso. ¿Ya no se les va a olvidar? No. Entonces, si hay un aplastamiento y una compresión entre el astrágalo y el calcáneo, por ejemplo, una caída de 3 metros de altura y caen sobre los calcáneos, se van a fracturar los calcáneos o la columna vertebral, pero esa articulación del seno del tarso, la articulación subastragalina, se puede impactar y se destruye ese espacio, ese canal, ¿sí? Como en un terremoto, en un sismo, se colapsa ese edificio, se colapsa aquí el astrágalo, la superficie articular, y se destroza, y ahí aplasta a como se oblitera el canal del tarso, el canal del seno del tarso, y se oblitera, se destruye la arteria del seno del tarso. Y al destruirse eso, el 100% ya se te va a ir a isquemia y necrosis ese astrágalo, el de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, una fractura importante del astrágalo, si es en esa superficie subastragalina, también te puede lesionar la circulación, aunque no fractura el astrágalo. ¿Sí? Sí. Seguimos. Podemos también tener fracturas de la tuberosidad, que es por una tracción propia del tríceps sural. Vamos a solicitar nuestra radiografía en vista lateral y podemos ver aquí el desplazamiento óseo del calcáneo, que se va para arriba por la misma tracción del tendón del tríceps.
Así es. Eso se llaman fracturas por abulsión. Es tanta la contractura del tríceps ural que antes de romperse las fibras de Sharpey del tendón cuando se inserta en el hueso calcáneo, antes de romperse el tendón o las fibras de Sharpey, primero se rompe el hueso. Entonces ahí se fracturó un cachito donde se está insertando ese tendón y se lo lleva, lo jala. Por eso se llama fractura por abulsión. ¿De acuerdo? Y si se lleva ese cachito, ese pedazo de hueso, ¿cómo va a estar la función del tríceps ural? Pues deprimida. O sea, no vamos a tener función del tríceps porque no tiene dónde. Exactamente, no va a haber función del tríceps. ¿Cuál es la función del tríceps? Es dorsiflex, no, extensión. Extensión, no, más bien es Dorsiflexión, flexión ¿no? plantar, flexión plantar. O sea, te va el pie hacia va en equino, ¿sí? Si se contrae, como el puente levadizo, levanta el calcáneo y baja la punta del pie, o sea, hace un equino, flexión plantar. La extensión es lo contrario, o dorsiflexión, son sinónimos. Extensión del pie o dorsiflexión del pie son sinónimos y es lo contrario a la flexión plantar. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces el paciente no va a poder hacer flexión plantar, va a estar en extensión del pie, ¿vale? Seguimos. Bueno, aquí, si no hay obviamente un desplazamiento de los fragmentos, vamos a tener un yeso, pero la posición de este yeso va a ser en equino por el mecanismo de la lesión, ¿no? Obviamente para no estar forzando esos tendones y que haya una correcta consolidación. Y si tenemos desplazamiento, va a ser una reducción abierta con fijación interna. O sea, ese fragmento se fue, se subió. Entonces, al poner el equilo, vas a acercar el fragmento fracturario y se va a reducir con la gran masa del calcáneo, ¿de acuerdo? En esa posición. Si no se reduce y sigue separado, agarran ese fragmento, le ponen un tornillo, ahí donde está la inserción del tendón, y lo van a comprimir contra la masa, el cuerpo del calcáneo. Y es un tornillo de esponjosa rosca parcial. La rosca tiene que pasar el trazo de fractura para que apriete, haga presa el tornillo. Puede ser un tornillo canulado, primero le pones un clavillo Kirchner para que se mantenga la alineación y luego ya una broca canulada y luego ya se pone un tornillo canulado y después ya quitamos la guía que es el Kirchner para que ya quede el tornillo y le ponemos una arandela que es como una rondanita. Como hay tendón ahí, pues es una arandela dentada de plástico para que haga compresión. Y la que te decía la otra es la técnica de Excelopresti, de ponerlo en equino el pie y le ponen un clavo de Steinmann y con el clavo de Steinmann palanquean, lo ponen en el calcáneo, palanquean para que se baje o se verticalice ese calcáneo y ese clavo de Steinmann, que es como de 5 milímetros de diámetro, queda incluido dentro del yeso suropodálico o bota corta, ¿de acuerdo? Síguele. Ok. También podemos tener la fractura del sustentaculum tali, que hay que recordar, aquí se inserta el tendón del flexor del dedo pulgar del pie. Entonces, vamos a tener que cuando hay una fractura de esta, vamos a observar ¿cómo se dice? Una insuficiencia de este músculo, o sea, el paciente no va a poder flexionar una incapacidad funcional, ajá. Es incapacidad funcional. Esta es muy poco frecuente, pero el mecanismo de lesión común es la caída con una eversión por incisión del ligamento deltoideo. Si no tenemos desplazamiento, otra vez va a ser con tratamiento conservador y si está desplazada con un tornillo canulado de 3 milímetros. Muy bien. También se nos puede fracturar el cuerpo y aquí va a ser una fractura prácticamente de la cara posterior, como lo podemos ver en esta imagen. Se asocian también muy comúnmente a fracturas de todo el esqueleto axial por el mecanismo de lesión, que son comúnmente caídas. Y el tratamiento sin desplazamiento vamos a tener otra vez conservador o si está desplazada, como en este caso,
va a ser reducción de vías de la configuración interna. Ahí nos estás poniendo a una tomografía en la superior derecha. Ajá. Ok. Normalmente se les piden tomografías, pero antes de pedir la tomografía, estás en un hospital general que no tiene tomógrafo. ¿Qué radiografía le vas a pedir a tu paciente primero para descartar una lesión de calcáneo o de astrágalo? Pues una lateral de la pierna, ¿no? De Completa. la pierna, del tobillo, ¿no? Pie y tobillo. Ujú. Una lateral una lateral de pie y tobillo. Ok. ¿Qué otra proyección es importante? Tal vez en una dorsoplantar no vas a ver bien la fractura del calcáneo. ¿Qué proyección especial pides para ver una imagen anteroposterior o del calcáneo? ¿Qué imagen es? ¿Qué proyección especial de calcáneo? Espera, ¿Alguien sabe? creo que la puse. Si no me falla, son No, esos son los ángulos. Esa. ¿Cómo se llama esa proyección? axial del calcáneo de Hart. Axial de calcáneo, muy bien. Es como si fuéramos a ver la AP de calcáneo, pero es una AP especial, con cierta angulación. Eso es una axial de calcáneo. No sé si vieron en rodilla, está AP y lateral de rodillas, y hay una especial que se llama axiales de rótulas, que nada más se va a ver la rótula y se va a ver los cóndilos femorales y el surco condilio. Me revisan esas radioproyecciones axiales de rodilla, axiales de rótulas, las pueden dar con flexión a 30, 60 y 90 grados. Y así como en la rótula hay axiales, aquí en el calcáneo hay axiales de calcáneo. De preferencia se piden comparativas, calcáneo derecho e izquierdo, y para saber qué tanto se desplazó a lo ancho, ¿sí? Y ahí se nos van a ver las fracturas. Síguele. Y bueno, también podemos tener fracturas intraarticulares que van a comprometer las, ¿cómo se llama? Las mesetas de articulación, ahora sí que del calcáneo. Son un 75% del total de las fracturas de este hueso. Tenemos que tener un mecanismo de lesión de una caída de más o menos 2.5 metros. La frecuencia pues mayor es de hombres de 30 a 50 años. Nos puede desarrollar síndrome compartimental, pero en un 10% nada más. Y tiene dos clasificaciones importantes y tenemos que tener cuidado con este tipo de fracturas porque es potencialmente incapacitante. La clasificación destacada de este tipo de fracturas es la clasificación de Sanders, pero es una clasificación por TAC. Tenemos que solicitar la TAC para poder tener esta clasificación bien dispuesta. Muy bien. Ok. Y, gracias. Vamos a tener otra vez 4 tipos de fractura. La primera va a ser una fractura con 4 fragmentos, hasta 4 fragmentos, pero que no estén desplazados. La segunda es con 2 fragmentos intraarticulares que pueden subdividir en lateral, central y medial. El tipo 3 va a ser de 3 fracturas con 3 fragmentos intraarticulares y el 4 va a ser una fractura con minuta intraarticular. Son estas que les estoy poniendo aquí. Como les dije, la tipo 1 va a ser que no esté desplazada la fractura, como lo podemos ver aquí. Parece que está desplazada, pero nada más se alcanzan a apreciar. La consideramos no desplazada. Ok. Para saber si está desplazada tienes que ver los contornos o el perímetro de la fractura, nada más. Tal vez esté el trazo un poco diastazado, separadito un poquito, pero los contornos en la periferia no se ven escalones, pues, se ven regulares. Síguele. Después, el tipo 2, que como les mencioné, tienen que ser 2 fragmentos y pueden ser todas estas variantes porque es un hueso complejo. Claro. Normalmente nos puede dar, pues, muchos tipos de trazo de fractura. Es un hueso irregular. Irregular. El tipo 3, que es hasta 3 fragmentos con un fragmento central deprimido, como lo alcanzamos a ver en todas estas imágenes. En esta nos va a dar una necrosis. No, en la 3 y 4 nos puede dar necrosis del calcáneo. Está hecho pomada. En 4 se ve hecho pomada. Sí. Aquí.
Y En aquí. el 4 tú le pondrías ahí material de osteosíntesis, tornillos, placas y reconstruir ese rompecabezas de 1000 piezas. No, no Ahí hay forma. no, ahí va a quedar un masacote de hueso, un montón de callo duro y muy hipertrófico. Se le pone un yeso y se le da la bendición y como quede. Y ¿En hasta serio? puede tener necrosis porque está hecho pomada. Ujú. Ok. Y bueno, estos son los estudios de imagen que tenemos que tomar en cuenta. Este es el ángulo crucial de Gisan y este que tenemos aquí es el ángulo de Bohler. El ángulo de Bohler es una intersección entre una línea que va desde la tuberosidad posterior del calcáneo hasta la faceta articular calcáneo-astragalina, que es la que estamos viendo aquí, y otra desde el punto extremo del calcáneo, pero en su porción antero-superior. Este ángulo no tiene que ser mayor, bueno, tiene que ser entre 20 y 40 grados, y si este está abierto nos va a decir que es una fractura desplazada y es un compromiso muy importante de esta articulación calcáneo-astragalina. Y de El este lado, ángulo está al revés, o sea, está invertido, puede ser menos 20, menos 40, o sea, que el fragmento se te fuera hacia arriba. Entonces decimos que el ángulo de Bohler está invertido. O sea, menos 40, menos 30, menos 20. En lugar de estar hacia abajo, el calcáneo está hacia arriba. En lugar de estar hacia abajo, así, está así, invertido completamente. Y es cuando le llaman, está invertido el ángulo de Bohler. ¿Ok? Y el de aquí, como les había dicho, es el ángulo de Gisan o Gisain. En este se va a medir la intersección entre una línea paralela por esta superficie y una superficie, la superficie articular media del calcáneo, y su valor tiene que ser aproximadamente de 95 hasta 105 grados. Si se fijan, ese está exactamente, ese ángulo da ahí, bueno, el ángulo ahí, la intersección de los dos, ahí, eso corresponde a qué, anatómicamente. Al canal de la arteria, ¿cómo habíamos dicho? Al seno del tarso. Arteria del seno del tarso. Al seno del tarso, ahí ese ángulo es lo que me está dando, ¿sale? El vértice de ese ángulo cae exactamente en el seno del tarso, que es el circulito o cuadradito que se veía en la TAC, y circulito se ve en una radiografía. Muy bien. Y si tenemos un compromiso de este ángulo, nos va a indicar una fractura por compresión, invariablemente. Y bueno, esta es la proyección especial que se solicita para calcáneo, como ya nos había explicado el doctor. Y también podemos tener estas proyecciones que se llaman proyecciones de Broden, que es tomar, pues ahora sí que todo el tobillo y empezar de una angulación de 10, 20, 30 y hasta 40 grados para tener estos cortes en todo lo que es la articulación calcáneo-astragalina. Y bueno, la clínica, como en todas las demás fracturas, vamos a tener dolor, una equimosis importante del talón y del arco plantar, un hematoma que puede ser central, aquí como se ve de este lado, en el pie, o hematoma numular, que es completo. Podemos tener flictenas, como ya habíamos visto en otro tipo de fracturas, y puede desarrollar síndrome compartimental hasta en un 10%. No es tan común, pero se puede dar. Y aquí les puse más imágenes. Digo, obviamente alcanzamos a ver la resolución por una fractura abierta, la solución de continuidad de la piel, en todos estos casos. Y bueno, el tratamiento según el Sevier es esta tablita que les puse aquí. El manejo inicial tenemos que inmovilizar al paciente con un vendaje almohadillado, suministramos AINES, hielo local, antiinflamatorios, vamos a elevar el miembro y podemos poner una férula de Brown. La extremidad. Perdón, la extremidad. Pero vea, ¿yo qué? Bueno, la extremidad. Y podemos también aplicar un vendaje compresivo, como es el vendaje de Jones. El tratamiento conservador en las fracturas no desplazadas, va a ser, como ya les había dicho, por un vendaje. Y los que no son candidatos a este tipo de, no son candidatos a cirugía, son aquellos pacientes que van a tener vasculopatías periféricas, diabetes tipo 1, otra comorbilidad harta que esté asociada a una facilidad de necrosis, como puede ser la diabetes mellitus. Bueno, como viene aquí ya.
Y el tratamiento quirúrgico nos lo va a indicar una fractura intraarticular que va a afectar a la faceta posterior o a la faceta anterior con una afectación de la articulación calcáneo-cuboidea, una fractura desplazada o una fractura luxación del calcáneo o ya de plano una fractura abierta. Vamos a tener que, si es conservador, le vamos a poner una bota de marcha o yeso, que nos había dicho nuestro compañero que es suropodálico. La indicación va a ser otra vez de no cargar peso de 8 a 10 semanas y después tenemos que empezar a poner al paciente a que desarrolle amplitud de movimientos para evitar que esta articulación pues ¿cómo se dice? Se atrofie. No, Hipotrofia. Ajá, eso. Se limite más bien, se hipotrofian los músculos. Esta articulación se vaya limitando o artrodesando, anquilosando. Anquilosando más bien, que ya no se mueve. Y bueno, las complicaciones más comunes es la necrosis vascular. Es el 20% de los pacientes con complicaciones son pacientes con diabetes mellitus o fumadores, que como sabemos los fumadores tienen una alta probabilidad de tener mala cicatrización. También podemos tener artrosis subartragalina. ¿Mande? ¿Por qué mala cicatrización? Porque me acuerdo que el estrés oxidativo que produce el cigarro a nivel hemático causa que... el tabaco, perdón, a nivel hemático es lo que hace que se afecte la cascada de coagulación y no son buenas cicatrizando. Yo tenía entendido que era por estrés oxidativo. ¿Y que no cicatrice qué? Y que no tenga buena cicatrización. ¿Quién? El paciente. Como tal. ¿Qué parte del paciente? Pues lo que ¿El hueso? ¿El hueso? Pues sí, ¿no? Si me contestas que sí te voy a reprobar, ¿qué les dije? Que el hueso no se cicatriza. El hueso se regenera a sí mismo, igual que el hígado. Una parte del hígado. No hay cicatrices en el hueso. Solamente que tengas una pseudoartrosis es una cicatriz en el hueso. Pero los huesos no cicatrizan. ¿Ya ves? Ya te agarré. No entendí la pregunta. Nah, pues también para qué contestas si no. Es que dices, es que cicatrices, ¿qué onda? Fíjense bien lo que contestan. Órale. Sí, bueno, dolor crónico por ensanchamiento del talón, que tenga un pinzamiento nervioso, una consolidación viciosa y obviamente las fracturas asociadas a este tipo de mecanismos de lesión como de columna o de miembros inferiores. Digo, extremidades inferiores. Y síndrome compartimental. Y ya. Ok. Ya. ¿Quién más sigue? Yo. A ver, adelante. Voy. Yo les voy a hablar acerca de la fractura o luxofractura de Lisfranc. Para empezar, Lisfranc era un cirujano, bueno, se llamaba Jacques Lisfranc, era un cirujano y ginecólogo, pero la verdad no sé qué relación tiene con la fractura de Lisfranc. No sé si usted la sepa, Doc. ¿Qué pasó? A ver, porque tengo problemas aquí con la pantalla, se me va la pantalla y regresa. A ver, ¿qué pasó? Que yo le voy a hablar acerca de la luxofractura de Lisfranc. Sí. Luxofractura es una, ¿cómo se llama? Traducción de los españoles peninsulares. Se debe de decir fractura, luxación de Lisfranc. Luxofractura es la traducción del inglés por los españoles y así le ponen luxofractura. Pero pues eso no lo estudiamos aquí en México. Eso más bien es fractura, luxación. Ok. Ajá. Y con respecto a esto, ¿qué me ibas a preguntar en la siguiente? De que la relación de Lisfranc con en sí la fractura, porque encontré que nada más era un cirujano y ginecólogo francés, pero no sé cuál
haya sido su atribución acerca de Pues esta la fractura. atribución es que descubrió esta lesión y como él era Lindsfrank, pues se le puso fractura de luxación del Lindsfrank. Hay muchos médicos, acuérdense que en 1800, normalmente esos médicos son de 1800, no había una especialidad en sí, no había especialidades, entonces eran médicos generales y veían muchas cosas, medicina general. Ya después tomaban un camino y de medicina general nada más veían gineco, por eso también te dicen que es cirujano ginecológico, ginecobstetra. Si le gustaban los huesos, era un médico general que se ponía a ver puros huesos y nada más ya por estar viendo los huesos, pues ya se considera un ortopedista. Pero acuérdense que las especialidades en México son hasta 1970 y en Europa, no me acuerdo el año, pero en Estados Unidos como en 1890 y tantos ya empezaron a llamarse especialidades. Y en Europa probablemente antes de ese año. Pero normalmente eran médicos generales. Pues yo descubrí o se vieron los rayos X que fueron hasta 1893, si mal no recuerdo. Entonces, o en patología se hacían disecciones y encontraban esta lesión en esta articulación que ahorita nos vas a hablar, por eso de ahí le pusieron Lindsfrank. Ok. Síguele. Bueno, vamos a tener el complejo o la articulación de Lindsfrank, en la cual va a ser los cuneiformes y el cuboide, primero, segundo, tercer cuneiforme y el cuboide, que se van a articular con los primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Ajá. A este también se le conoce como articulación tarsometatarsica o tarsometatarsiana. Tarso metatarsiana o articulación de Lindsfrank, así es. Ajá. Bueno, en este complejo vamos a tener también un ligamento que es propio de Lindsfrank, el cual se va a articular con el cuneiforme medial y con el segundo metatarso, con el segundo metatarso. Oye, ¿estudiaste algo de la biografía de Lindsfrank, de Jacques Lindsfrank o no? Pues poquito así para ¿Cuándo hablar. nació? ¿Dónde nació? ¿Dónde vivió? ¿Dónde murió? No, pues eso no. Pues esa es la biografía. Pero es francés, es lo que. Es una fractura de luxación, ¿por qué? ¿Dónde se fractura? Más que nada, bueno, esto ahorita se lo voy a comentar, Rodolfo. Ok. Bueno. Entonces, como vemos, aquí está el complejo o la articulación de Lindsfrank. Como les decía, es el primero, segundo, tercero, cuneiforme y el cuboide, las cuales esta va a ser toda la articulación de Lindsfrank. Y vamos a tener su epidemiología, que son lesiones muy infrecuentes, son del 0.2% de todas las fracturas del cuerpo, y esta es muy, o casi no se da, no se diagnostica en cuanto a pacientes politraumatizados, ya que se pasa por alto la mayoría de las veces, y pues surgen las complicaciones respecto con esta fractura. ¿No Que puede ser- encontraste la estadística en cuanto de toda la extremidad pélvica, qué porcentaje tiene esta lesión? Pues, no, la verdad no. Ok. Y como tú dices, pasan mal desapercibidas porque si es un politrauma, nos vamos más a los huesos largos, fémur, tibias, y luego no pensamos en la mano o en los pies, y ahí se pueden ir algunos diagnósticos. Ahí pusiste que es el 20% mal diagnosticadas, o sea, de todos los pacientes politraumatizados, el 20% puede pasar desapercibida, o si no se sospecha, pues nunca se va a buscar. Muy bien. Sí. Vamos a tener distintos mecanismos de lesión. Vamos a tener que se requiere una fuerza considerable para desplazar los elementos de la articulación y puede ser por una pronación forzada del antepié. Este mecanismo ahorita se los paso.
Vamos a tener una torsión. Esta principalmente se da en jinetes que practican equinoterapia no, equitación, perdón. Y O es la charreada una... famosas, ¿no? El jaripeo, como estamos en la también las imagen viendo. carreras, jaripeas, entonces. Y esta Jaripeo. va a ser una abducción forzada del antepié sobre el tarso y va a poder, va a producir una fractura del segundo metatarsiano y respecto a la fuerza puede tener un cizallamiento o un aplastamiento del cuboides. Y como Como están viendo en vemos, la imagen del rodeo, se salta el jinete, agarra ahí, por ejemplo, a ese novillo, lo agarra para tirarlo, pero brinca y brincó mal porque quedó atorado su tobillo de esta persona, del jinete, del estribo del caballo. Entonces el caballo sigue corriendo, sigue su carrera, pero al que de ese atorado y caer, pues se tuerce, ¿sí? Se lesiona ese pie y por eso se puede producir esta lesión tan importante, fractura de luxación. O como la tienes en el otro cuate que está ahí, los que están en veleros, pierde el equilibrio, gira, rota, pero como queda atrapado su pie, pues vean cómo se forza todo el pie con respecto a la pierna a nivel de esa articulación, es donde se rompe completamente. Dígale, muy bien. vamos a tener también por sobrecarga, que esta es cuando se aplica una compresión axial extrínseca en el talón, como por ejemplo aquí en los jugadores de fútbol americano, le cae, pues imagínense el peso de unos 90, 100 kilos de un jugador, y cae directamente sobre el pie y pues va a causar la fractura luxación, como vemos Así aquí, es. pero Por también ejemplo, esa podría ser una bailarina de ballet que da un salto, cae de puntas, pero cae mal y vean cómo se rompe ese pie, ¿no? Se luxa ese pie. Y también sí, es muy frecuente en el accidente en automóvil, al chocar de frente y tener el pie en el acelerador, en el freno, y vean cómo se lesiona al tocar el acelerador o el freno, ¿sí? Y también la caída de las pompas, todo el peso, carga axial sobre el talón, y vean cómo se dobla todo ese pie. Así es. O como sí. esta gordita que quiere alcanzar el ramo, alcanza el ramo, o ni lo alcanza, pero pobre pie, le caen ahí 160 kilos encima. Pero qué rebote tiene la gordita. Eso sí. Salto de altura. Hey. Vas a tener las lesiones por trauma directo, que es como les había comentado, son desplazamientos que pueden hacer el pie dorsal o plantar, según donde se aplique la fuerza. Pues vamos a tener la fuerza, va a llegar y va a mandar este conjunto de huesos hacia arriba o hacia abajo, depende de cómo viene la fuerza. Todo depende de cómo va la fuerza y la posición del pie. Y por trauma indirecto, que es como les habíamos comentado, que era por medio de saltos de bailarinas y caída de fuerzas o pesos en el talón, sobre todo también se puede dar en pacientes que están arrodillados y al estar arrodillado tienen su tobillo así en una equinación extrema, y pues al caer el peso les puede romper y luxar esta articulación. Para la valoración clínica, los pacientes van a presentar grados de deformidad en el pie, como lo vemos aquí. Se puede ir lateral, medial, dorsal o plantar. Vamos a tener inflamación. Esto hay que tener mucho cuidado porque nos puede presentar luego creo que un síndrome compartimental, ya que al estar lesionado se puede lesionar la arteria dorsal del pie y puede generar síndrome compartimental. Y más que nada, si sigue caminando la persona con esta lesión así, está luxada y fracturada y sigue caminando, aunque le duele, se puede seguir inflamando y bueno, hasta equimosis tienes. Entonces, cuando sospechen a un paciente así, luego,
en silla de ruedas o acostarse, porque si sigue apoyando, se va a lesionar más el pie. Como tú dices, puede llegar a un síndrome compartimental. Ujú. Y vamos a tener como signo patognomónico de esta fractura luxación, que es la equimosis en la región plantar del pie. Ajá. Como vemos aquí, esto es que nos dice que es directamente de fractura luxación de Lisfranc. Así es. Para su diagnóstico vamos a requerir distintas radiografías. Va a ser unas AP, laterales y oblicuas. ¿Cómo se llaman las AP de los pies? ¿Cómo se llama? Si tú le dices AP lateral del pie, pues ya lo sabemos, pero tiene otro nombre esa proyección en AP. ¿Qué otro nombre tiene la proyección del pie? Dorsoplantar. Exactamente. Entonces ahí ponle, ya después le corriges y le pones entre paréntesis AP y el nombre sería correcto, dorsoplantar. Y el de la mano, ¿cómo sería la AP de mano? ¿Cómo se dice? De una mano, igual que aquí. Dorsoplantar. Dorsopalmar. Dorsopalmar, porque no tienes plantas en las manos. Sí, se me fue. Dorsopalmar, muy bien. ¿Vale? Síguele. Sí. Normalmente se piden dorsoplantar y oblicuas del pie. Ya una tercera sería una lateral. Lateral. Y de preferencia, siempre pedir las comparativas, es decir, derecha e izquierda juntas. 2 dorsoplantares, 2 oblicuas, 2 laterales, y que el técnico radiólogo les diga cuál es la derecha, porque si no nos vamos a hacer pelotas. Síguele. Y para ver cómo Bueno, ves. espérate, en la anterior explícanos qué tenemos que ver en la radiografía dorsoplantar. Estas están normales, ¿no? Me parece. Así es. Sí, estas son ¿Dónde normales. estaría la articulación de Aquí está Lisfranc? toda la articulación de Lisfranc. ¿Ahí esta. o arriba? Esa no, acá esa que estás abajo es la de Chopard. aquí Esa es la arriba, de- ya, perdón. Ahí si se fijan todas las bases de los metatarsales están casi a la misma distancia. Hay un metatarsal más largo en su base. ¿Cuál es? De los 5, ¿cuál es? El primero. No. Más largo en la base. El segundo. El segundo. Y por eso, a la hora de sufrir la luxación, pasa la línea, fuerza, se luxa. Y al pasar el segundo, como tiene más hueso, está más largo, pues ahí por fractura, el vector de fuerza fractura el segundo metatarsal en su base y luego se sigue luxando las bases del tercero, cuarto y quinto con las cuñas 2, 3 y el cuboides, ¿de acuerdo? Por eso es fractura luxación. Sí. Síguele. Y en la oblicua tenemos que tiene que estar el borde medial del cuarto metatarsiano. Sí. Tiene que estar a la misma línea que el borde medial del cuboides. O sea, es lo que nos diferencia de la dorsoplantar a la oblicua. Así Y así es. se Y tiene que ver. acuérdense que el cuboide se articula con la base de 2 metatarsales, el cuarto y el quinto. Y las cuñas, primera, segunda y tercera, normalmente se articulan con la base del primero, segundo y tercer metatarsal, o metatarsiano. Y aquí vemos ya en normal y la comparación entre una articulación de Lisfranc normal y una ya traumática, en la cual vamos a ver este espacio que está entre del segundo metacarpiano. ¿Metacarpiano es mano? Metatarsiano, perdón. Metatarsiano. Y para las laterales que nos va a servir para entre el segundo y el primero, entre el segundo y el primer metatarsal, a ese asterisco amarillo, pues es el espacio que no debe de existir, ¿verdad? Sí. Si tú lo encuentras ya con eso, piensas o diagnosticas una
luxación de Linz-Frank. Y en Y la la lateral, lateral nos dice o nos sirve principalmente para saber si es dorsal o plantar. Y ya que si es dorsal o plantar, nos indica más que nada que hay una lesión en los ligamentos y no hay tanto así una fractura. ahora ahí cómo la vas a reducir si en ese ejemplo que tienes, donde tienes el cursor, ¿cómo reducirías esa luxación? Si se desplazó hacia dorsal, ¿cómo la reduces? Pues ¿Cómo la colocas en su lugar? ¿Eh? Haciendo tracción y contratracción para ¿Y poder qué más? meterla en... ¿Y qué más? ¿Dónde le Pues aplicarías la fuerza ahí para reducirla? Exactamente ahí. aquí la fuerza y acá la Le haces contratracción. puchón hacia abajo, hacia plantar, para que embone, para que reduzca. Acuérdense que se reduce al contrario. Si la tienes ahí en dorso, el fragmento distal, el segmento distal de esa luxación se fue hacia dorsal, le tienes que empujar al lado contrario, hacia palmar. ¿De acuerdo? Igual las Sí. fracturas de muñeca, si el fragmento se me va hacia dorsal, entonces tengo que empujar hacia palmar, hacia abajo, si fuera una muñeca. Aquí en este pie de dorso palmar la tengo que aventar hacia hacia la región plantar. ¿De acuerdo? Sí. Vale, síguele. Vamos a tener lesiones asociadas, como les había comentado, va a haber fractura de los cuneiformes, del cuboides y de los metatarsianos. Principalmente va a ser del segundo metatarsiano, como es más largo y como en el cuneiforme, en el segundo cuneiforme va a haber una depresión, se puede, al momento de luxarse, se puede romper, bueno, se puede fracturar. Esa es la típica fractura de luxación clásica de Linz-Frank. Luxación de los 3 metatarsales últimos y del primero, y fractura metafisiaria proximal transversa del segundo metatarsal. Ok. Esa es la articulación de Linz-Frank. ¿Cuál es la articulación de Chopin? La de acá abajo, ¿Es la articulación entre qué huesos? entre el astrágalo, Astrágalo, pero el que está señalando no es el astrágalo, ese es el astrágalo. este es ¿Cuál? el calcáneo. Pero es hacia adelante. El astrágalo se luxa, pierde la relación con el de enfrente. ¿Cómo se llama ese hueso de enfrente? Navicular. Navicular escafoides, muy bien. Y también la luxación de qué hueso? El que está debajo del astrágalo. Del calcáneo. Con respecto al Cuboides. al cuboides, muy bien. Esa es la de Chopard, articulación de Chopard, tal como se oye. Y la de arriba es la articulación de Linz-Frank. Síguele. Pregunta de examen, ¿eh? Síguele. Bueno, vamos a tener dos clasificaciones. La Sí. primera es la clasificación de Kennu y Kus. Esta nos va a decir si va a ser homolateral, en la cual va a haber desplazamiento de los 5 metatarsianos en la misma dirección, como vemos aquí. Aquí está la fractura luxación. Es una desviación hacia lateral, ¿verdad? Lateral, ajá. Y tenemos la aislada, en la cual 1 o 2 metatarsianos desplazados del resto. Como lo vemos aquí, el primer metatarsiano se desplaza hacia el lado medial. Ok, correcto. Y la divergente, que está en los desplazamientos, va a ser en plano sagital como en coronal. Aquí se pueden ir para los 4 últimos metatarsianos, se van a la lateral, y el primer metatarsiano se va al medial. Muy bien, ok. Este es divergente. Ok. Esta es divergente. Muy bien. También Acuérdate que tenemos el segundo está fracturado, no está luxado, está fracturado la metáfisis proximal o la base, ahí está fracturado. Y del tercero, cuarto y quinto y primero están luxados. Ajá. ¿Sale?
Muy Y bien. tenemos la clasificación de Meyerson, Sí. en la cual vamos a tener 3 tipos y cada una se va a dividir en uno. Va a tener la incongruencia total, que va a ser lateral o dorsoplantar. Como vemos, incongruencia total va a ser una completa luxación de los 5 metatarsianos, ya sea lateral o dorsoplantar. Vamos a tener incongruencia parcial, en la cual va a ser medial y lateral, en la cual va a ser nada más un metatarsiano y un metatarsiano o el resto de los metatarsianos. Y tenemos la divergente, que es parcial o total, en la cual pues se va a separar todo y cada metatarsiano puede tomar un camino diferente, ya sea lateral, medial y así. Ok. Vamos a tener un tratamiento conservador, que como habíamos comentado, que en pacientes con solo lesiones ligamentosas, con o sin pequeñas fracturas plantares por abulsión, deben tratarse con una ortesis o un yeso suropodálico bien moldeado. Ujú. ¿Sí? Y el tratamiento quirúrgico, vamos a tener va a hacer incisiones, pero esto es cuando hay un desplazamiento de la articulación mayor a 2 milímetros. Vamos a hacer 2 incisiones, una medial y una lateral. La medial se va a hacer entre el primero y el segundo metatarsiano, porque en este vamos a ver la arteria peridial y el nervio, para ver si no está comprometido. Y la lateral, que va a ser en el cuarto metatarsiano. Y ya se puede elegir por el tratamiento de fijarse con agujas de Kirchner Ajá. o con tornillos si hay inestabilidad en los cuneiformes. Y también se puede poner una columna medial. ¿La columna medial es esto, Doc? A ver, déjame ver. Sí, esa es la columna medial, el dedo gordo, el primer metatarsal fijado con con el escafoides. Perdón, con la primera cuña. Ajá. Acuérdate Bueno, que, esta es que la columna lateral, hay columna lateral y columna medial. La columna lateral, ¿cuál sería? ¿Qué huesos formarían la barra lateral? La barra lateral o columna lateral del pie. pues el quinto metatarsiano y el cuboides. El cuboides, ok, más atrás. ¿Cuál estaría atrás? Acá, ¿no? El calcáneo, muy bien. ¿Y la columna medial o interna? ¿Quién la Pues sería forma? el primer metatarsiano y el primer cuneiforme, Cuneiforme y atrás, el navicular, y atrás, el astrágalo. astrágalo, muy bien. Adelante del primer metatarsal, pues tienes las dos falanges. ¿De acuerdo? Esas son las columnas. Columna lateral, columna medial del pie. ¿Sí? Síguele pues. Y vemos aquí los tornillos cuando hay inestabilidad entre los cuneiformes. Y ya. Ujú. Y tenemos un tratamiento postoperatorio, en la cual igual se ocupa un yeso o una ortesis suropodálica. Esta va a Ajá. ser durante 6 a 8 semanas, sin no poder cargar peso. El peso corporal no se puede cargar durante ese tiempo. Posterior a ese tiempo, se comprueba que no haya dolor y se pueda cargar el peso del cuerpo. Y si ya no presenta dolor y puede cargar el peso del cuerpo, se retira el yeso. Ajá. Después de la columna lateral o medial, se puede quitar después de las 6 a 12 semanas. Sí. Y ajá. Y los tornillos no se retiran a menos que haya ay, no me acuerdo cómo decía
que Pues no se solo que puede. esté lastimando al paciente, pero siempre y cuando ya haya consolidación del hueso. ¿Sale? Ok, sí, ok. Puede ser al año o a los 2 años. Ahora, si no le molesta, pues ni se los quitas, porque eso meterlo a otra cirugía. Ya sería mínimamente invasiva, nada más buscas la cabecita del tornillo, incides ahí, metes el desarmador y va para afuera el tornillo, siempre y cuando el hueso ya esté consolidado o esa articulación ya se haya artrodesado. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Y las complicaciones, va a haber artrosis postraumática, pero en esta casi no nos afecta mucho, ya que los arcos de movilidad de esta articulación más son de 10 a 20 grados en dorsiflexión. Sí. Va a haber síndrome compartimental si no se atiende a tiempo. Ok. Va a haber infección. Va a haber el Sí. síndrome del dolor regional complejo, que este es un dolor crónico después de alguna lesión o alguna cirugía. Sí. Y se tiene que tratar inmediatamente. Va a haber lesión neurovascular y también puede haber un fallo de material de síntesis. Ok, que se rompan los tornillos o los clavillos, muy bien. Son clavillos percutáneos, estos se quitan ya después de unas 8 o 10 semanas después de la cirugía, que haya consolidado ya esa, o sea, haya recuperado esa articulación y esa fractura. ¿Cómo te das cuenta si ya tiene síndrome compartimental o empieza con síndrome compartimental? Pues por la hinchazón, ¿no? Aparte, ¿qué más? Puedo yo El que, tener el pie hinchado y no quiere decir que tenga síndrome compartimental. el ¿Qué que es no lo puede más mover los importante en dedos, la clínica para el síndrome compartimental? que no puede mover los dedos, ¿Hacia dónde? en Flexión, extensión. extensión. Exactamente, a una extensión activa con mucho dolor exagerado o el operador le estira los dedos de manera pasiva y es un dolor exagerado, eso es un signo clínico de síndrome compartimental hasta no demostrar lo contrario. Muy bien. Sí. Y ya, eso es todo. Ok, muy bien. ¿Dudas, muchachos? No. ¿Algún comentario? Muy bien por los ponentes. Se Gracias. defendieron bien. Vamos a preguntar. A ver, Brenda Martínez, dime Mande. los huesos que forman el retropié. Los huesos que forman el retropié, ¿cuáles son? Astrágalo, calcáneo. Muy bien. ¿Y los huesos del mediopié? Pues la primera, segunda cuña, el navicular. Ok, ¿cuál más? Cuboides. Cafoides. Cuboides. ¿Y el antepié? Los metatarsos. Asiana. Los 5 metatarsianos o metatarsales y 14 falanges, ¿verdad? Bien. ¿Qué otra duda? ¿Quedó todo claro? Sí. Si les llega un paciente con este tipo de lesiones, ya sea fractura de calcáneo, astrágalo o de o una fractura de luxación de Lynch-Frank o una lesión de Chopard, que es menos probable que llegue, pero sí hay, ¿qué inmovilización le van a dar al paciente? O le van a poner ustedes como médicos generales que les llegue el paciente con ustedes y ya tengan la radiografía, ya tengan el diagnóstico. Acuérdense, radiografía sin férula. ¿Cuál va a ser la inmovilización de estos pacientes? ¿Yeso suropodálico? El yeso suropodálico ya es un tratamiento y como médicos generales no pueden o no deben de poner yesos. ¿Un vendaje de No. Jones? Un vendaje de Jones, ¿qué otra cosa pueden poner? Pues en sí una férula de velcro de una suropodálica. Una suropodálica de velcro o indicarle de yeso o una férula de fibra de vidrio si quieren, ya muy elegantes o allí en una clínica privada.
Pero ustedes no deben de poner botas de yeso, ¿eh? Eso solamente es al ortopedista. Entonces ya lo refieren a ortopedia y trauma, a un servicio de urgencias, para que ahí ya le hagan hasta inclusive un ATAC y de ahí ya valoren si es tratamiento conservador con una bota circular de yeso o con una cirugía a base de tornillos y clavillos. Inclusive hay unas mini placas en forma de H para el astrágalo, para el calcáneo, ¿sí? Pero ustedes no vayan a ocurrirse poner botas cortas de yeso. Férulas las que quieran, vendajes de ion los que quieran, excepto los yesos, a solo que un ortopedista los esté coachando o esté ahí al pendiente de ustedes. Nunca lo vayan a hacer solos porque se van a meter en camisa de 11 varas, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues ahorita no. Ok, ¿algún otro tema nos falta? No. ¿Eh? ¿Algún otro Son tema? todos por hoy. Por Bueno. hoy solo eran Ok. Bueno, pásensela bien, tengan